Un millonario contrató a una niñera para cuidar a su hijo con discapacidad, y lo que vio le rompió el corazón. Víctor Alemán era de esos hombres que no hablan mucho, pero cuando lo hacían, todos escuchaban. Dueño de una cadena de hoteles, de lujo, siempre vestía elegante, siempre llegaba puntual y siempre tenía cara de que todo le molestaba. Desde que su esposa murió, se convirtió en alguien frío, casi como una máquina. Solo vivía para trabajar. A veces parecía que se había olvidado de su hijo, Julián, un niño de 7 años con parálisis cerebral que apenas podía mover los brazos y no hablaba. Julián pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su cuarto, con una enfermera que cambiaban cada 2 o 3 meses. Ninguna duraba mucho. Casi todas salían llorando o hartas. Y Víctor, aunque decía que le importaba a su hijo, en el fondo no sabía cómo acercarse. Le dolía verlo así. Le daba culpa. Y en vez de enfrentarlo, huía. Un día, la última enfermera renunció. Dijo que no podía más, que Julián tenía episodios muy fuertes y que se ponía agresivo. Lo exageró, claro, pero a Víctor no le sorprendió. Ni preguntó mucho. Solo llamó a su secretaria, le pidió que buscara a alguien nuevo y volvió a encerrarse en su oficina. Quería a alguien rápido, sin tanto trámite. No tenía tiempo para entrevistas largas ni dramas. Alguien que supiera cuidar niños con discapacidad y que, sobre todo, no causara problemas. A los 2 días, la secretaria le mandó una lista con 3 candidatas. Las primeras 2 no convencieron a Víctor. Una hablaba demasiado, la otra se veía como si no tuviera idea de lo que hacía. Pero cuando entró la tercera, algo cambió. Era una chava joven, con una coleta despeinada, jeans rotos y una mochila vieja que traía colgando de un solo hombro. Se llamaba Mariana. No parecía la típica niñera, ni tenía ese aire de experta como las otras. Pero cuando se sentó frente a Víctor, no se puso nerviosa. Lo miró directo a los ojos y le habló sin rodeos. No tengo título en enfermería, pero sí sé cuidar a un niño con discapacidad. Lo hice con mi hermano por casi 10 años, dijo sin bajar la mirada. Víctor la observó frunciendo el ceño. ¿Y qué le pasó a tu hermano? Murió hace 2 años. No voy a mentir ni a ponerme sentimental. Solo quiero trabajar, y sé que puedo hacerlo bien. Si no le sirve, no hay problema. Tengo otras entrevistas. Eso lo descolocó. Nadie le hablaba así, tan directo. Mariana no parecía querer impresionarlo. No pedía lástima ni andaba vendiendo humo. Víctor no respondió de inmediato. Solo apretó la mandíbula y luego se paró de su silla. Ven, vamos a ver cómo te va con Julián. Lo llevó al cuarto del niño. Era amplio, con una ventana grande que daba al jardín, juguetes caros que nadie usaba, una tele apagada y una cama ajustable. Julián estaba en una silla especial, viendo hacia la ventana. No reaccionó al oírlos entrar. Solo movió ligeramente la cabeza. Mariana lo miró unos segundos. Se acercó sin decir nada. Se agachó hasta quedar a su altura y le sonrió. No lo tocó, no le habló de inmediato. Solo lo observó. Después de unos segundos, le mostró una pelota blanda que traía en su mochila. ¿Te gusta jugar con esto? Julián parpadeó. Algo en sus ojos brilló. No fue una sonrisa ni una risa, pero sí hubo un pequeño cambio. Víctor lo notó. No, estaba seguro, pero lo notó. Mariana le pasó la pelota con suavidad, la dejó en sus manos y esperó. Julián la apretó un poco con los dedos y por primera vez en semanas emitió un sonido suave, como un quejido, pero sin dolor, casi como si se sintiera cómodo. No habla, dijo Víctor desde la puerta. No hace falta que hable para saber lo que siente, contestó Mariana sin mirarlo. Después de unos minutos, Mariana se levantó. ¿Le parece si empiezo mañana? Preguntó con un tono que no era arrogante, pero sí seguro. Víctor no respondió. Solo asintió con la cabeza y salió de la habitación. Caminó por el pasillo con la mente revuelta. No sabía si había tomado una buena decisión.
pero algo en esa chava le daba buena espina, o por lo menos mejor espina que las otras. Esa noche no pudo dormir bien. Se quedó viendo una foto de su esposa en el buró, la misma de siempre, con Julián en brazos cuando era un bebé. Ella sí sabía cómo manejar todo. Ella sí tenía esa chispa que ahora parecía perdida en la casa. Él solo se sentía un extraño. Un tipo que no sabía cómo ser papá. Al día siguiente, Mariana llegó temprano. Tocó el timbre con calma y esperó. La recibió una de las muchachas del servicio. Subió directo al cuarto de Julián sin perder tiempo. Lo saludó como si ya lo conociera, con esa misma tranquilidad del primer día. Sacó un par de juguetes de su mochila, un libro de sonidos, y comenzó a trabajar. No hablaba demasiado, no hacía preguntas innecesarias. Solo observaba al niño, respondía a sus movimientos, y poco a poco iba conectando con él. Víctor la espiaba desde el monitor de seguridad en su oficina. Algo en su pecho se apretaba al ver cómo su hijo parecía un poco más despierto. No era magia, ni un milagro. Era otra cosa. Algo que él no entendía del todo. Pero que ahí estaba, en ese momento, aunque no lo admitiera en voz alta, supo que esa chava, con su mochila vieja y su manera directa, ya estaba empezando a cambiar algo en esa casa. Mariana tenía una forma muy suya de hacer las cosas. No pedía permiso para todo, pero tampoco era irrespetuosa. Simplemente observaba, entendía lo que Julián necesitaba, y lo hacía sin esperar instrucciones. A los 2 días, ya sabía a qué hora el niño se ponía más irritable, qué sonidos le molestaban y cuáles lo tranquilizaban. Le ponía música suave en las mañanas mientras le limpiaba las manos, le hablaba aunque él no pudiera contestarle, y le celebraba los mínimos movimientos como si fueran grandes logros. A Julián le costaba mucho comunicarse, pero cuando algo le gustaba, movía un poco la cabeza hacia un lado. Con Mariana, empezó a hacerlo más seguido. Incluso una vez se le salió una carcajada rara, como un gruñidito con aire, cuando ella le hizo una voz de caricatura con un peluche. Nadie en la casa lo había escuchado reír en años. La enfermera anterior apenas si le hablaba. Todo era con prisa, como si solo estuviera esperando que acabara su turno. Las señoras del servicio empezaron a notar el cambio también. Una de ellas, Lupita, hasta se animó a decirle a Mariana que parecía que el niño la escuchaba con el corazón, lo cual a Mariana le dio risa, no por burlarse, sino porque le pareció bonito. No lo dijo en voz alta, pero ese niño le recordaba mucho a su hermano. En el otro extremo de la casa, Víctor estaba confundido. Iba a su oficina, trabajaba, atendía juntas, pero algo en él estaba distraído. Pasaba ratos mirando la cámara que daba al cuarto de su hijo, y lo que veía lo dejaba helado. Julián no solo parecía más tranquilo, sino más presente, como si estuviera despertando, todo gracias a esa chava que, en menos de una semana, había logrado más que todos los doctores y niñeras anteriores juntos. Una tarde, Mariana bajó a la cocina por una paleta de hielo para Julián. Era algo que usaba para relajarle la boca y evitar que apretara los dientes cuando se ponía tenso. Justo cuando abría el congelador, se topó con Víctor. ¿No deberían darte algo más decente de comer?, le preguntó él sin mucha emoción. No es para mí, respondió Mariana, cerrando la puerta del refri. Es para Julián. ¿Una paleta? Le ayuda con la mandíbula, le relaja y le gusta. ¿O no quiere que su hijo disfrute algo? Ese comentario lo agarró en curva. No supo qué decir. Solo asintió y se fue. Pero le quedó sonando la forma en que Mariana defendía a Julián, como si de verdad lo conociera. Otro día, mientras Mariana le leía un cuento al niño, Víctor entró, sin avisar. Mariana lo ignoró y siguió con la historia. Era sobre un ratón que se hacía pasar por león para que nadie lo molestara. Julián miraba el libro con atención, aunque sus ojos a veces se nublaban por momentos. Cuando Mariana terminó, se dio cuenta de que Víctor seguía ahí, parado en la puerta.
¿Ese cuento lo inventaste tú?, preguntó él. No, pero le cambié algunas cosas. A Julián le aburre como viene en el libro. Le gustan las versiones raras. ¿Y cómo sabes? ¿Eso? Porque lo veo. Porque lo escucho aunque no hable. No es tan difícil. Solo hay que estar. Eso lo dejó callado otra vez. Empezaba a darse cuenta de que no conocía nada de su propio hijo. Que siempre había pensado que era solo un niño enfermo, encerrado en su cuerpo, sin forma de conectar. Pero Mariana estaba demostrando lo contrario todos los días. En la casa empezaban a cambiar los ritmos. Donde antes había silencio y tensión, ahora había risas suaves, ruidos de juguetes, música. Mariana llevaba a Julián al jardín en las tardes, lo sentaba bajo una sombrilla y le enseñaba a tocar botones de una consola adaptada que emitía sonidos distintos. A veces solo eran pitidos, otras eran frases grabadas como «hola» o «quiero más». Y aunque Julián no siempre atinaba, se notaba que lo intentaba. Víctor los miraba desde la terraza, fingiendo que leía correos en su celular, pero en realidad estaba atento a cada pequeño avance. Mariana no lo veía, o si lo hacía, no decía nada, no buscaba halagos ni atención. Ella estaba ahí por el niño, y eso lo hacía todo diferente. Una tarde, Julián logró presionar el botón que decía «gracias», después de que Mariana le dio agua con un popote especial. Ella se emocionó tanto que le aplaudió como si hubiera ganado un maratón. Víctor bajó en ese momento, con un gesto de sorpresa. ¿Eso lo hizo él?, preguntó acercándose. Sí. Le costó, pero lo logró. Es la primera vez que lo hace. Víctor se quedó mirando el botón, como si fuera algo mágico. Luego miró a su hijo, y sin pensarlo, le acarició el cabello. Julián movió la cabeza, despacito, hacia su mano. Fue algo mínimo, casi invisible, pero para Víctor fue como un terremoto por dentro. Después de eso, algo empezó a cambiar entre Mariana y Víctor. No era que se llevaran mejor, pero la tensión se sentía distinta, ya no era solo distancia. Ahora era como si ambos supieran que estaban compartiendo algo muy íntimo sin decirlo. Pero no todo era perfecto. Víctor seguía teniendo sus momentos fríos, sobre todo cuando se sentía incómodo. Una vez Mariana le preguntó si pensaba ir al festival del centro de rehabilitación donde llevaban a Julián los viernes. Era algo pequeño, pero para los niños significaba mucho. Víctor solo dijo, «No tengo tiempo para eso», y se fue sin mirar atrás. Esa noche, Mariana lloró sola en su cuarto, no por ella, sino por Julián. Porque él sí esperaba a su papá. Porque aunque no lo dijera, sí lo sentía. Y aunque no lo sabía aún, ese vínculo que estaba creciendo con el niño también empezaba a tocar partes del corazón de Víctor que él creía muertas. El cuarto de Víctor siempre estaba impecable, nada fuera de su lugar. Ni una camisa colgada mal, ni una taza sin lavar. Todo en orden. Pero eso no era porque le gustara el orden, sino porque no soportaba el caos. No el caos de las cosas, sino el de los recuerdos. En ese cuarto no había fotos de su esposa, ninguna. Ni una carta, ni una nota, ni rastro de ella. Lo había guardado todo en una caja gris que metió al closet más alto y que no había tocado en 5 años. Esa noche, mientras el resto de la casa dormía, Víctor se sentó en la cama con la mirada perdida. Escuchó el sonido de la silla especial de Julián en el piso de abajo y supo que Mariana estaba acomodándolo. Desde hacía días, el niño no lloraba por las noches. Dormía mejor. Y aunque no lo admitía en voz alta, sabía que era por ella. Pero esa calma traía consigo algo más. El recuerdo de lo que pasó, de cómo su vida cambió en un segundo. Todo ocurrió una tarde de lluvia. Él y su esposa, Sofía, habían salido con Julián a un parque fuera de la ciudad. Sofía amaba manejar. Siempre decía que lo hacía mejor que él. En el regreso, ella insistió en tomar el volante. Julián dormía en su silla de atrás. Apenas tenía 2 años.
De pronto, un auto cruzó sin frenar en un cruce mal señalizado. El impacto fue brutal. Sofía murió en el momento. Julián sobrevivió, pero su columna quedó dañada para siempre. Víctor no estaba en el auto. Había recibido una llamada del trabajo y decidió volver antes en otro coche. Esa decisión lo persiguió desde entonces, porque él debió estar ahí. Él debió haber manejado. Él debió haber hecho algo. Después del accidente, dejó de vivir. Se volvió otra persona. Fría, seca, ausente. Se convenció de que lo mejor que podía hacer era enfocarse en el negocio y pagar lo que hiciera falta para que Julián estuviera cuidado. Pero no lo cuidaba él. Pagaba por eso, nada más. Nunca quiso enfrentarse al niño, ni a lo que le recordaba. Porque ver a Julián era ver el día en que todo se rompió. Mientras tanto, en otra parte de la casa, Mariana acomodaba la cobija de Julián con cuidado. El niño ya tenía los ojos cerrados, pero ella sabía que aún no dormía. Le acariciaba el brazo con los dedos, sin apurarlo. Había aprendido que a veces lo que más le gustaba al niño era simplemente sentir que alguien estaba ahí, sin hablar, sin moverse, solo estar. Mariana también tenía su propia herida. Su hermano menor, Esteban, tenía una condición muy parecida a la de Julián. Pero en su caso, la familia no tenía dinero para terapias caras ni aparatos modernos. Su mamá hacía milagros con lo poco que ganaba y Mariana, siendo adolescente, tuvo que madurar a golpes. Le tocó limpiarlo, alimentarlo, calmarlo en sus crisis, aguantar miradas de lástima y preguntas incómodas. Esteban murió a los 15 años por una infección maltratada en un hospital público donde los doctores lo ignoraron por horas. A Mariana eso la partió en dos, pero en lugar de volverse dura, como Víctor, se hizo más suave, más paciente, más fuerte. Cuando llegó a esa casa no lo hizo buscando trabajo nada más, lo hizo buscando sentido. Julián le recordaba demasiado a su hermano, y aunque no lo decía, cuidarlo era una forma de curarse a sí misma. Una tarde, mientras Víctor bajaba de una llamada, escuchó un ruido raro en el cuarto de su hijo. Entró rápido y encontró a Julián temblando. Tenía fiebre. Mariana ya estaba ahí, tomándole la temperatura y preparando una compresa. «Está ardiendo», dijo ella con voz seria sin asustarse. «Voy a necesitar ayuda para bajarle la fiebre». Víctor se quedó parado, sin saber qué hacer. Ella lo miró. «¿Puede traer hielo?» «Yo lo voy mojando con agua», él obedeció sin decir nada. Fue la primera vez que actuó como parte del equipo, no como el jefe que solo da órdenes. Mariana le indicaba qué hacer, y él seguía instrucciones. Entre los dos lograron estabilizar a Julián. No era algo grave, solo una infección leve, pero para Víctor fue un golpe. Cuando el niño se durmió, Mariana se quedó sentada en el borde de la cama. Víctor, parado junto a la puerta, la miró. «¿Cómo le haces?» «¿Para qué?» «Para no derrumbarte». Ella se encogió de hombros. «Ah, veces sí me derrumbo. Solo que no me quedo ahí». Víctor bajó la mirada. Esa noche, cuando se quedó solo en su cuarto, fue al closet. Sacó la caja gris. Abrió la tapa. Dentro había una bufanda de Sofía, un perfume seco, una carta sin abrir y una foto familiar enmarcada que no había vuelto a ver desde el funeral. Se sentó con todo eso en las piernas y lloró en silencio. No por Sofía, por él, por Julián, por todo lo que se perdió. Al día siguiente, Mariana lo notó distinto. No dijo nada, pero sí lo sintió. Era como si Víctor hubiera bajado una armadura. No completamente, pero lo suficiente para dejar que algo entrara. Ese algo era la vida que empezaba a moverse otra vez en esa casa, gracias a un niño que no hablaba, una niñera con el alma rota y un papá que por fin empezaba a despertar. El portón negro de la casa de los Alemán era alto, de esos que no dejan ver nada de lo que pasa adentro, pero desde la esquina de enfrente, detrás de un puesto de flores secas que apenas vendía algo, había una mujer con lentes oscuros, gorra y una botella de agua que no había abierto en horas.
Se llamaba Karina. No estaba ahí por casualidad. Llevaba casi una semana dando vueltas por la colonia, preguntando por trabajo o por una amiga. Pero en realidad lo único que hacía era mirar esa casa, la misma de la que la habían corrido un año atrás. A Karina la despidieron, de golpe. La encontraron gritándole a Julián cuando el niño no quería tomar su medicamento. No lo golpeó, pero lo zarandeó feo. Una de las trabajadoras del servicio la vio. Fue con Víctor. Y en menos de una hora, Karina ya estaba en la calle. Sin liquidación. Sin explicaciones. Solo con lo que alcanzó a meter en una mochila. Desde entonces, no había conseguido trabajo estable. En los lugares donde la llamaban, le pedían referencias. Y ahí tronaba. A veces mentía, cambiaba datos, decía que se había ido por problemas personales, pero las entrevistas no pasaban del primer filtro. Poco a poco se llenó de rabia, no tanto por haber perdido el trabajo, sino por cómo la trataron, como si fuera basura. Y ahora, saber que ya tenían a otra niñera, le ardía. Sobre todo porque había escuchado cosas. Gente del barrio, empleados, del súper, incluso una excompañera de limpieza le dijeron que la nueva chava era una jovencita que el patrón tenía en la mira, que se llevaban bien, que el niño estaba diferente. Karina no lo decía en voz alta, pero sentía que le habían robado su lugar, que Mariana se estaba ganando algo que no merecía. Mientras tanto, adentro de la casa, Mariana ya era parte del día a día. Julián no se despegaba de ella. Hasta Víctor le había ofrecido extenderle el contrato por 6 meses más. Mariana aceptó sin dudar, aunque por dentro algo le decía que esa casa guardaba cosas que no terminaba de entender. Una tarde, Mariana bajó a la cocina y notó que una de las empleadas, Marta, la miraba raro. No era la primera vez. Marta siempre la trataba con cierta frialdad. Era mayor. Llevaba muchos años trabajando ahí, y aunque nunca fue grosera, sí había cierta tensión en el aire, como si no le cayera bien que Mariana tomara decisiones sin consultarle, o que Víctor empezara a confiar tanto en ella. Ese mismo día, cuando Mariana fue al mercado con Lupita, la otra señora del servicio, una mujer se les acercó por la espalda. «Cuiden bien al niño, ¿eh? Nunca se sabe lo que puede pasar», dijo con voz burlona. Cuando Mariana se volteó, la mujer ya se había metido entre los puestos. Lupita se quedó blanca. «Esa era Karina», dijo con voz baja. «¿Qué hace aquí? Si ya no vive ni por la zona». Mariana no dijo nada, pero algo se le revolvió en el estómago. No conocía a Karina, nunca la había visto antes, pero la forma en que las había mirado no era normal. Era de esas miradas que te dejan inquieta por dentro. Esa noche, Mariana le comentó a Víctor lo que había pasado. Él se puso serio, le preguntó si estaba segura, y cuando ella asintió, solo dijo: «Voy a hablar con seguridad. No quiero a esa mujer cerca de mi hijo». Pero en vez de calmarla, esa reacción la dejó más nerviosa, porque Mariana sabía que cuando alguien tiene tanto odio, no necesita entrar a una casa para hacer daño. Karina, mientras tanto, regresó a su cuartito rentado en la colonia vecina. Pegó sobre la mesa una foto vieja que había tomado en secreto durante su tiempo en la casa. Julián en su silla, dormido, con una manta azul. La miró un rato largo. Después escribió algo en un cuaderno. Si él supiera quién soy de verdad, la correrían también. Lo que nadie sabía es que Karina no solo guardaba rencor, guardaba un secreto que no había contado ni siquiera cuando la corrieron. Un secreto que, si salía a la luz, no solo haría temblar a Mariana, sino a toda la familia. Por ahora, solo esperaba el momento perfecto. Esa semana Mariana no durmió bien. Después de lo que pasó en el mercado, no dejaba de pensar en la mirada de esa mujer. Y aunque no conocía a Karina, algo en su cara le dio una sensación extraña, como cuando ves a alguien que no sabes de dónde conoces, pero sabes que no te trae nada bueno. Aún así, siguió su rutina como siempre. No se iba a dejar asustar.
Con Julián todo iba mejorando. Cada día lograba una pequeña cosa nueva. Un botón que antes no tocaba, un sonido distinto, un movimiento de mano que antes no hacía. Mariana se alegraba por dentro, pero cada vez que veía al niño, también le venía a la mente la imagen de su hermano, Esteban. Se parecían, no físicamente, pero sí en la mirada. Esa forma de buscar compañía sin pedirla, esa forma de decir gracias con solo un movimiento de ojos. Esa mañana, mientras le daba de comer a Julián con cuchara, Mariana se quedó pensando. El niño tardaba, y ella no tenía prisa. Le hablaba mientras tanto, aunque él no le contestara. ¿Sabes? ¿Qué? A veces me da miedo contarte cosas, Juli, porque siento que si empiezo no voy a saber cuándo parar. Julián soltó un quejido suave. Mariana rió. Ya sé. Ni entiendes lo que digo, ¿verdad? Pero bueno, de todos modos te voy a contar algo. Hizo una pausa larga y luego siguió, casi en voz baja. Yo también tuve un hermano como tú. Se llamaba Esteban. Era más chico que yo por 5 años. Desde bebé tuvo problemas. No hablaba, no caminaba, y a veces se enojaba sin razón. Al principio creímos que era berrinchudo, pero no. Era su forma de decir que algo no estaba bien. Mi mamá hizo todo lo que pudo, pero no teníamos dinero. A veces no teníamos ni para llevarlo a consulta. Así que me tocó a mí cuidarlo muchas veces. Aprendí a entenderlo con la mirada, con los gestos, con la respiración, como ahora contigo. Se le hizo un nudo en la garganta. Pero siguió. Un día se enfermó. Fiebre, vómito, no quería comer. Lo llevamos al hospital, pero nos dejaron esperando. Dijeron que había otros más graves. Estuvimos horas en la sala con él en brazos. Cuando por fin lo pasaron, ya era tarde. Murió esa noche. Tragó saliva. Julián la miraba. No con lástima, sino como si de verdad sintiera lo que le estaba contando. Mariana le limpió la boca y le acarició el cabello. Desde entonces, no. Volví a entrar a un hospital. Pero cuando vi tu foto en el anuncio, no sé, fue como si algo me dijera, ve. Terminó de darle de comer, pero por dentro estaba revuelta. Esa historia la traía atorada desde hacía años. Nunca se la había contado a nadie, ni a sus amigas, ni a sus parejas, ni a su mamá. Decirla en voz alta ahí, con Julián, era como soltar un pedazo de piedra del pecho. Esa tarde, mientras caminaban en el jardín, Mariana llevó a Julián hasta una parte donde había flores que nadie cuidaba. Estaban medio secas, pero aún daban color. Se sentó en el pasto, lo dejó frente a ella y sacó de su mochila un cuaderno viejo. No era cualquier cuaderno. Era el que usaba cuando Esteban estaba vivo. Tenía notas sobre rutinas, medicamentos, cosas que le gustaban, dibujos que ella misma hacía para él. «Te voy a enseñar algo, Julie», dijo mientras lo abría. «Esto es parte de lo que fui. Y aunque me duele verlo, quiero que tú lo veas también». Le mostró una página con dibujos de estrellas, un tren y una cara sonriente con lengua de fuera. Julián la miró y después soltó un sonido. Un chillidito, suave, como si hubiera entendido que eso era especial. Lo que Mariana no sabía era que desde una de las ventanas del segundo piso, alguien la estaba viendo. Marta, la empleada de mayor confianza de Víctor, la misma que había estado en la casa desde antes del accidente. Siempre callada, siempre en su lugar, pero atenta a todo. No le gustaba Mariana. No por mala, sino porque sentía que estaba tomando un lugar que no le tocaba. Y ahora verla con ese cuaderno, hablando de cosas del pasado, le pareció sospechoso. Marta no era chismosa, pero tampoco era tonta. Esa chava ocultaba algo, y tenía razón. Porque lo que Mariana no había dicho, ni siquiera al patrón, era que el hospital donde murió su hermano tenía relación directa con la fundación que antes manejaba Sofía, la esposa de Víctor.
Esa fundación financiaba clínicas públicas, una de ellas era la que atendió a Esteban. Lo supo mucho después, cuando investigó por curiosidad. Y aunque sabía que no era culpa directa de Sofía, ni de Víctor, no podía evitar sentir esa conexión, como si el destino hubiera hecho una vuelta rara y la pusiera ahora en la casa de esa misma familia. Lo había guardado para ella, no por malicia, sino por miedo, por no saber cómo lo tomaría Víctor, por no querer perder el único lugar donde, después de mucho tiempo, sentía que servía de algo, pero no era la única que sabía. Karina, desde su cuartito rentado, revisaba una carpeta de papeles que tenía guardada desde su despido, entre ellos, una copia de la hoja de ingreso de Mariana a la casa, un currículum mal impreso y algo más. Una nota vieja con el nombre de Esteban Rivas, el hermano, y una dirección que coincidía con la de una antigua clínica de la fundación. Alemán. Karina no era una genio, pero sabía leer señales, y esa, para ella, era una mina de oro. Porque si lograba conectar a Mariana con el pasado de la familia, podía usar eso, no sabía cómo aún, pero sabía que esa verdad escondida podía convertirse en un arma. Solo era cuestión de tiempo. Desde que Mariana llegó, nadie había mencionado cumpleaños, pasteles ni fiestas. Era como si en esa casa los años pasaran, en silencio, como si el tiempo no se celebrara, solo se aguantara. Pero una mañana, mientras le ayudaba a Julián a mover sus dedos sobre una tableta especial, el niño logró señalar algo que la dejó helada. Una imagen de un pastel con una velita. Mariana lo miró a los ojos. ¿Cumples años pronto? Julián volvió a señalar la imagen. Corrió al calendario y ahí estaba, marcado con un punto rojo, 22 de junio. Faltaban solo 5 días. Nadie decía nada, pero él sí lo sabía. Y eso fue suficiente para ella. Esa misma tarde, Mariana le preguntó a Víctor: ¿le van a hacer algo a Julián por su cumpleaños? Víctor apenas levantó la vista del celular. Nunca se ha hecho. ¿Por? Porque no es algo que necesite. ¿Y tú cómo sabes qué necesitas si ni lo escuchas? Víctor se quedó callado. Mariana se arrepintió de cómo lo dijo, pero ya estaba afuera. Él no respondió. Solo volvió a su celular. Pero al día siguiente, Mariana encontró una caja con decoraciones de fiesta nueva sobre la mesa del comedor. No decía nada, pero ahí estaba, y eso bastaba. Organizó una celebración sencilla. Nada de globos gigantes ni juegos ruidosos. Julián se estresaba con los sonidos fuertes. Pensó en una mini reunión con colores suaves, música tranquila y pastel de chocolate, que era lo único dulce que el niño comía sin problema. Invitó solo a los trabajadores de la casa, a Lupita, a Marta, aunque no le caía del todo, a los 2 muchachos del jardín y a una terapeuta que le había agarrado cariño a Julián. Ese día amaneció nublado, pero eso no importaba. Mariana decoró la terraza con guirnaldas de papel hechas a mano, puso una bocina con canciones de caricaturas en versión instrumental y colocó un mantel lleno de estrellas y caritas sonrientes. Julián llegó en su silla con una camisa amarilla, que Mariana le compró sin decirle a nadie. Le puso un sombrerito pequeño y le pintó un bigote falso con delineador. El niño no se quejó. Es más, hasta se le notó divertido. Víctor bajó minutos después, con una camisa sin planchar, algo raro en él. Llevaba cara de no sé por qué vine, pero ahí estaba. Cuando vio a su hijo rodeado de todos, con una sonrisa leve y la mirada bien despierta, se le borró un poco esa expresión. ¿Y ese bigote?, le preguntó. Julián pidió ser vaquero por un día, contestó Mariana, jugando con él. Todos rieron. Por unos minutos, la casa se sintió viva, como si el aire no pesara tanto. Entonces, entre los meseros que llevaban los bocadillos, había alguien nuevo, una mujer delgada, con el cabello escondido bajo una gorra y unos lentes que no combinaban con su uniforme. Nadie se fijó mucho. Después de todo, era una fiesta pequeña, pero ella iba de mesa en mesa sirviendo vasos,
escuchando conversaciones y mirando todo con detalle. Era Karina. Había conseguido trabajo de un solo día a través de un conocido que montaba banquetes. Nadie la reconoció, ni Lupita, que la había visto en el mercado. Se había maquillado distinto, vestía holgada y apenas hablaba. Solo observaba a Mariana, a Víctor y, sobre todo, a Julián. En un momento, cuando Mariana fue por el pastel a la cocina, Karina entró justo detrás. Mariana sintió que alguien la seguía, pero no le dio importancia. Al abrir el refri, una voz bajita pero seca sonó a su espalda. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir jugando a la familia feliz? Mariana se volteó como un rayo. La cara de Karina, aunque diferente, le pareció familiar. ¿Te conozco?, dijo con la voz tensa. Karina sonrió con una mueca torcida. Aún no. Pero yo a ti sí. Antes de que pudiera decir algo más, se fue de la cocina como si nada. Mariana salió detrás, pero cuando cruzó la puerta, Karina ya se había mezclado entre los otros meseros. El pastel fue sencillo, uno de chocolate con fresas encima. Mariana puso una vela grande en el centro, la encendió, y todos cantaron despacio, sin gritos, sin exagerar. Julián miraba la vela con los ojos abiertos de par en par. Cuando Mariana se acercó para soplarla, con él, el niño hizo algo que nadie esperaba. Levantó el brazo derecho, el que casi no movía, y apuntó hacia ella. Un segundo después, una voz mecánica sonó desde el botón que traía colgado al pecho. Feliz. Fue la primera vez que usaba esa palabra. Todos se quedaron congelados. Víctor cerró los ojos por un segundo. Mariana tragó saliva y solo alcanzó a decir: «Feliz cumpleaños, Juli». Después de eso, la fiesta siguió con risas, fotos y abrazos. Pero en la mente de Mariana solo rondaba una cosa: la cara de esa mujer en la cocina, esa frase, esa mirada. Algo no estaba bien. Cuando terminó la fiesta, ayudó a guardar los platos, a sentar a Julián en su sillón y a ponerle una cobija. El niño ya estaba cansado. Cerraba los ojos mientras Mariana le cantaba bajito. Todo parecía en calma otra vez. Pero Karina ya había logrado lo que quería: meterse en la casa sin que nadie lo notara, verla a ella de cerca, y recordar por qué la odiaba tanto, aunque Mariana aún no entendiera por qué. La casa estaba en silencio. Todos se habían ido. Las guirnaldas seguían colgadas, algunas medio caídas por el viento, y el mantel de estrellas tenía migas de pastel por todos lados. Mariana se quedó limpiando sola en la terraza, no porque le tocara, sino porque necesitaba pensar. Seguía dándole vueltas a la cara de la mujer que apareció en la cocina, esa forma en la que le habló, como si ya la conociera, como si supiera algo. Pero no podía decir nada sin pruebas. Y además, estaba lo otro: Julián. Ese momento tan increíble que vivieron. Que dijera feliz con su botón fue un regalo, un milagro. Algo que le iba a quedar grabado para siempre. Ya era tarde cuando terminó de guardar todo. Fue por una manta al cuarto de servicio y bajó al cuarto de Julián para ver si dormía. Bien. El niño seguía dormido, con una sonrisa leve. Mariana le acomodó la cobija, apagó la luz y cerró la puerta despacio. Cuando volteó, Víctor estaba parado en el pasillo. No llevaba saco, solo una camisa arremangada. Tenía la mirada fija en la puerta de su hijo. ¿Lo viste?, preguntó. ¿Qué? Hoy, su cara, esa palabra, nunca lo había visto así. Mariana asintió. Se quedaron en silencio unos segundos. Luego él caminó hacia la terraza, y ella lo siguió sin decir nada. El aire estaba fresco. La noche caía lento, sin ruido. Mariana se sentó en una de las sillas. Víctor se apoyó en el barandal, mirando hacia el jardín. Era raro verlo así, tan callado, tan tranquilo. Gracias por hacerle esa fiesta, dijo al fin. Yo nunca lo habría pensado,
Me cuesta un chingo. Mariana lo miró. Yo tampoco estaba lista para sentir tanto otra vez, confesó. Pensé que solo venía a trabajar. Pero Julián no es un trabajo. Él la miró por primera vez esa noche. Fijo, sin desviar los ojos. Tú tampoco lo eres. Ese comentario la tomó por sorpresa. No supo qué contestar. Bajó la mirada, sintiendo cómo se le aceleraba el corazón. El silencio volvió, pero no era incómodo. Era ese tipo de silencio que dice más que las palabras. Y entonces pasó. No fue planeado. No fue lento ni romántico. Fue impulsivo, desordenado, pero muy real. Víctor se inclinó hacia ella, y ella no se echó para atrás. Se besaron. Corto, intenso. Como si los dos estuvieran agarrados del único momento que les hacía sentir algo bueno. Pero apenas terminaron, todo cambió. Víctor se apartó rápido. Se pasó la mano por la cara, como si acabara de hacer algo terrible. Mariana se quedó ahí, congelada. No entendía qué estaba pasando. «Perdón», dijo él sin mirarla. «No debí hacerlo». «¿Por qué no?» «¿Por qué no? Porque tú estás aquí por Julián, no por mí. Porque esto no está bien». «¿Y tú? ¿Sientes que estuvo mal?». Él no respondió. Solo negó con la cabeza y se fue, dejándola sola en la terraza. Mariana se quedó ahí sentada, sintiendo cómo la emoción se le venía encima. No sabía si quería llorar, gritar o simplemente olvidarlo. No era solo el beso, era lo que vino después, ese rechazo, esa confusión, esa barrera que de pronto se levantó otra vez entre ellos. Pero eso no fue todo. Detrás de uno de los arbustos del jardín, en la oscuridad, había un leve brillo de celular. Una cámara grabando en silencio. Un lente capturando justo ese instante. El beso, la expresión de sorpresa, el momento exacto en que Víctor se aleja. Karina sonrió en la sombra. «Perfecto», dijo en voz baja. «Esto me va a servir más de lo que pensaba». Se retiró sin hacer ruido, guardando el celular en una bolsa con cierre. Nadie la vio. Nadie supo que estuvo ahí. Mariana, por su parte, subió a su cuarto con la cabeza hecha un desastre. Intentó dormir, pero no pudo. Todo el cuerpo le temblaba. No entendía por qué Víctor se alejaba justo cuando parecía abrirse. No entendía por qué. Si todo se sentía tan real, él actuaba como si nada hubiera pasado. Y en otra parte de la casa, Víctor servía un whisky en su oficina. Un trago fuerte, de esos que usaba para callar lo que sentía. Miraba una foto antigua, de Sofía con Julián en brazos. Tocó el marco con los dedos, como pidiendo permiso, como si aún le doliera amar a alguien más. Pero el daño ya estaba hecho. Y lo peor es que alguien más lo sabía. Desde la mañana siguiente, algo en la casa se sentía distinto. Mariana lo notó apenas puso un pie en la cocina. Lupita, que siempre la recibía con una sonrisa y un «Buenos días, niña», esa vez ni la miró. Solo le dijo en voz baja que el desayuno para Julián ya estaba en el microondas. Marta tampoco le dirigió palabra en todo el día. Solo le pasó una bandeja como quien cumple con su deber, y nada más. Mariana no entendía qué pasaba. Caminaba por los pasillos con esa sensación de que todos sabían algo menos ella. Como cuando alguien habla de ti a tus espaldas y se calla justo cuando entras. Miradas rápidas, murmullos falsos. Algo andaba mal. Julián también parecía inquieto. Estaba más callado que de costumbre. Se agitaba al tocar los botones de su dispositivo y se le escapaban quejidos que hacía días no soltaba. Mariana trató de calmarlo como siempre, con su voz suave y sus manos firmes, pero ni así funcionaba. Por dentro, Mariana seguía con la cabeza revuelta por lo del beso. No tanto por el beso en sí, sino por cómo Víctor la había dejado sola después, como si hubiera cometido un error. Él no volvió a mencionarlo, ni a mirarla a los ojos siquiera. Volvió a ese modo seco, distante, como si no hubiera pasado nada. Pero sí pasó, y eso le pesaba. Ese mismo día, cuando Mariana fue a buscar un cuaderno en el escritorio del pasillo,
notó algo raro. El cajón donde guardaba los juguetes adaptados de Julián estaba desordenado. Faltaban cosas, un rompecabezas, una pelota sensorial y un tubo con luces que usaba para calmarlo en las noches. Subió a preguntar a Lupita, pero ella solo dijo: «Yo no toqué nada. Pregúntale a Marta. Ella anda muy metida en todo». Mariana bajó a la bodega, y ahí estaba Marta, limpiando unos frascos. «¿Tú moviste los juguetes de Julián?» Marta ni se volteó. «No. A lo mejor tú los perdiste, como otras cosas que se han perdido últimamente». «¿Cómo qué cosas?» Marta por fin la miró, pero no respondió. Se limpió las manos en el delantal y se fue. Esa noche, Víctor recibió un mensaje anónimo al celular. Un número desconocido, sin texto, solo una imagen. Era una captura del beso, un encuadre exacto. Víctor y Mariana en la terraza, de noche. La imagen era borrosa, pero se notaba claramente lo que estaban haciendo. Víctor se quedó helado, no por el beso, sino porque alguien lo había visto. Alguien los había estado vigilando. El mensaje no decía más, ni amenazas, ni explicación, pero bastó para encenderle la alarma. Subió a su oficina, cerró la puerta y se quedó mirando la pantalla con el ceño apretado. Del otro lado del barrio, Karina mandaba el mismo archivo a otro número. Esta vez, el de Marta, junto con un texto. ¿Ves lo que está haciendo tu patrón? Y con la niñerita. ¿Seguro que te conviene seguir? ¿Callada? Marta vio el mensaje y no respondió. Pero no borró la foto, la guardó, como quien guarda un arma en el cajón por si acaso. Los días siguientes fueron peores. Mariana se dio cuenta de que alguien había estado hurgando en sus cosas. Su cuaderno viejo, el que tenía dibujos y notas de su hermano, apareció doblado, con hojas fuera de lugar. Su cepillo de dientes estaba mojado a mitad del día, cuando no había ido al baño. Hasta su celular amaneció un día con la pantalla en un menú que nunca abría. Fue con Víctor. Le tocó la puerta de su oficina. Él abrió, frío. ¿Pasa algo? Sí. Creo que alguien anda metiéndose con mis cosas. Víctor se cruzó de brazos. ¿Tienes pruebas? No, pero no estoy inventando. Y además, el ambiente en la casa cambió. Lupita no me habla. Marta me trata como si estorbara. Algo está pasando. Víctor bajó la mirada. No le contó lo del mensaje. No le mostró la foto. No sabía si ella estaba metida o si también era víctima. Pero la duda ya se le había metido en la cabeza. «Yo no tengo tiempo para chismes», le dijo. «Si tienes pruebas, dímelo. Si no, haz tu trabajo». Mariana se le quedó viendo. Era otra vez el mismo muro. El mismo hombre cerrado que había conocido al principio. Se le revolvió el estómago. Dio media vuelta y se fue sin decir más. Esa noche, mientras intentaba dormir, le llegó a ella también un mensaje. Un número desconocido. Solo una frase. ¿Ya le contaste a Víctor por qué estás aquí de verdad? El corazón se le fue al suelo. Quiso responder, pero el número ya no existía. Se quedó viendo la pantalla del celular como si fuera una bomba a punto de explotar. Y en algún punto de la ciudad, Karina sonreía, viendo cómo las piezas empezaban a moverse. Nadie la veía, pero ya estaba ahí, metida en todos lados. Mandando mensajes, sembrando dudas, rompiendo la calma poquito a poquito. Las mentiras, los secretos y todo lo que cada uno ocultaba empezaban a pesar más de lo que podían cargar. Mariana bajó temprano, como todos los días. Traía el cabello recogido, una camiseta sencilla y el mismo ánimo de siempre, aunque por dentro no se sentía bien. Seguía dándole vueltas al mensaje que había recibido la noche anterior. Ese, ¿ya le contaste a Víctor por qué estás aquí de verdad? La traía inquieta, como si algo estuviera por estallar y ella no supiera dónde ni cuándo. La cocina estaba extrañamente callada. Lupita no estaba.
Marta tampoco. En el comedor había 2 policías hablando en voz baja con el guardia de seguridad. Mariana se quedó parada a la mitad del pasillo, sin saber si avanzar o regresar. En ese momento, Víctor bajó por las escaleras con el ceño fruncido. «Quédate ahí», le dijo seco. «¿Qué pasa? Acompáñame a mi oficina». Mariana lo siguió, sin entender nada. Cuando entraron, Víctor cerró la puerta y le mostró una bolsa plástica con un frasco de medicina dentro. Era uno de los anticonvulsivos de Julián. Luego le señaló un sobre de dinero con billetes acomodados de forma exacta. «Esto lo encontramos en tu cajón, en la alacena del cuarto de servicio». Mariana lo miró con los ojos bien abiertos. «¿En mi cajón? ¿Cómo? Eso no es mío». «No. Estaba ahí ayer, y hoy apareció». «Claro que apareció, porque alguien lo puso ahí. Yo nunca tocaría el medicamento de Julián. Y mucho menos me llevaría dinero». Víctor se acercó, con la cara tensa. «¿Puedes explicarme por qué alguien querría hacerte eso?» «No lo sé, pero alguien quiere verme fuera de esta casa. Me han estado dejando mensajes. Me revisan mis cosas. Se están metiendo conmigo. ¿Y por qué alguien haría eso justo ahora? Porque se dieron cuenta que tú y yo...» Mariana se detuvo. Cerró los ojos un segundo y bajó la voz. «Porque se dieron cuenta que tú y yo conectamos. Porque alguien nos vio. Y porque esa persona está jugando sucio». Víctor no contestó de inmediato. Caminó de un lado a otro. Estaba en conflicto. Tenía a su hijo en juego, su reputación, su casa, todo. «Yo confié en ti», dijo por fin. «Te dejé entrar aquí, a mi hijo, a mi vida. Y ahora me encuentro con esto. Víctor, mírame. Te estoy diciendo la verdad. Alguien está detrás de todo esto. No sé quién, pero lo voy a descubrir». «No». Ya no. Mariana se quedó helada. «¿Qué? Ya no puedes seguir aquí. No después de esto. Tengo que pensar en Julián. En lo que es mejor para él. ¿Tú crees que sacarme es lo mejor para él?» «No lo sé. Pero sí sé que ya no puedo tener dudas. No me lo puedo permitir». Mariana sintió como si le arrancaran el aire de golpe. No podía creer lo que estaba escuchando. No podía creer que después de todo, Víctor dudara de ella así, sin más. «Está bien», dijo con la voz quebrada. «Si eso quieres, me voy. Pero quiero que me lo digas de frente. Mírame a los ojos y dime que crees que fui capaz de robarle a tu hijo». Víctor levantó la vista, pero no dijo nada. Ese silencio fue todo lo que Mariana necesitó para agarrar sus cosas y salir de esa oficina con la cabeza en alto. Subió a su cuarto, metió lo poco que tenía en su mochila y bajó al cuarto de Julián. El niño estaba viendo su tablet, medio adormilado. Mariana se arrodilló frente a él. «Voy a irme un rato, Juli», le dijo con la voz temblorosa. «Pero te juro que no me estoy yendo porque quiera. Hay cosas que no entiendo todavía. Pero no me olvides, ¿sí? Porque yo no me voy a olvidar de ti». Julián la miraba, sin entender del todo, pero su respiración se aceleraba. Sus dedos se apretaban. Mariana le tomó la mano y le dio un beso en la frente. No pudo evitar llorar. No quería que él la viera así, pero tampoco podía fingir. Cuando se levantó, Julián soltó un sonido agudo, casi como un lamento. Mariana se volteó a verlo una última vez. «Te quiero mucho, Julián, más de lo que imaginas». Salió de la casa por la puerta principal. Nadie la despidió. Nadie dijo nada. Solo el guardia le abrió sin mirarla. Del otro lado de la calle, Karina estaba en un coche estacionado con los vidrios semibajados. Vio todo. El momento exacto en que Mariana se fue. La mochila, la cara rota, el paso firme pero triste. Se quedó viéndola como quien observa a una presa que ya no puede defenderse. «Una menos», murmuró, y se encendió un cigarro, como si estuviera celebrando. Víctor, en su oficina, se quedó viendo la foto del beso otra vez. Algo en su pecho no le dejaba respirar.
Se sentía mal. No sabía si por lo que encontró, por lo que dijo o por lo que cayó. Pero algo le decía que había cometido un error. Y Julián, esa noche, no durmió bien. Volvió a sus quejidos, a su respiración acelerada, a mirar la puerta con ojos de espera, como si supiera que alguien faltaba, y como si esa ausencia le doliera más que cualquier fiebre. Esa noche, después de que Mariana se fue, la casa quedó apagada, no en luces, sino en ambiente. Ni Julián reaccionaba igual, ni las señoras del servicio caminaban con el mismo ritmo. Todo estaba apagado, como si alguien hubiera bajado el volumen de la vida. Víctor se quedó solo en su oficina, viendo el monitor donde solía revisar las cámaras de seguridad. Antes las usaba solo para saber si Julián dormía o si Mariana estaba trabajando bien. Pero ahora no podía dejar de pensar. Había algo que no le cerraba, algo que lo incomodaba. Y aunque ya había tomado una decisión, no sentía paz. Al contrario, tomó un trago de whisky y volvió a ver el sobre con el dinero y el frasco de medicina. Lo había encontrado donde le dijeron. Eso sí, pero ¿por qué justo ahora? ¿Por qué después del beso? ¿Y cómo alguien pudo ponerlo ahí sin que nadie lo notara? Empezó a repasar los días anteriores en su cabeza. Recordó la fiesta, la cara de Julián, el beso y ese mensaje. Ese maldito mensaje con la foto. Lo sacó del celular otra vez. Amplió la imagen. No se veía clara, pero sí se notaba que fue tomada desde el jardín. ¿Quién estuvo en el jardín durante la fiesta? Abrió los archivos de las cámaras. La mayoría enfocaban hacia la calle, la entrada principal, la cochera, el pasillo al asiento jardín. Pero la que daba hacia el costado de la terraza, esa tenía un ángulo raro. Revisó las horas de la fiesta. Avanzó, pausó, retrocedió. De pronto, en un segundo apenas visible, notó un reflejo, una silueta. Alguien entre los arbustos. No se veía la cara, pero sí la ropa. ¿Qué es eso?, se dijo en voz baja. Retrocedió otra vez. Hizo zoom. Era una figura delgada, con una gorra oscura. Y traía una charola en la mano. ¿Una mesera? Cruzó los datos con la lista del servicio de banquetes que había contratado para el evento. Había 5 meseros contratados. 3 hombres, 2 mujeres. Llamó al encargado. Eran las 11:30 de la noche, pero no le importó. Disculpe la hora. Solo quiero confirmar algo. ¿Tiene usted los nombres completos de las personas que mandó a mi evento? El hombre se los dio. Y ahí estaba. Un nombre que no cuadraba. Karina Herrera. Víctor se quedó congelado. Ese nombre lo conocía. Lo había olvidado. O más bien, lo había bloqueado. Era la niñera que había despedido hace más de un año. La que gritó a su hijo. La que dijo cosas que lo hicieron sacarla. De inmediato. ¿Está seguro de que esa mujer fue al evento? Claro. Mandó sus datos completos. Tenía uniforme, gafete, todo. ¿Hubo algún problema? No, gracias, dijo Víctor, colgando de inmediato. No pudo creerlo. Karina había estado en su casa, en su fiesta, tan cerca de Julián, y él ni cuenta, se dio. El corazón le empezó a latir más rápido. ¿Era ella quien había tomado la foto? ¿Era ella quien mandaba los mensajes? ¿Ella puso las cosas en el cuarto de Mariana? Fue hasta el closet del cuarto de servicio y revisó todo. No había nada raro. Pero entonces se le ocurrió revisar las cámaras internas, las que apuntaban hacia la escalera trasera y los pasillos del personal. Nadie revisaba esas normalmente, pero él tenía acceso. Avanzó rápido. Todo normal. De pronto, en una toma borrosa, vio a Marta saliendo del cuarto de Mariana, a las 3 de la madrugada, con una bolsa en la mano. Retrocedió. Volvió a mirar. Sí, era Marta, abriendo con cuidado, entrando y saliendo minutos después. Su mandíbula se apretó. ¿Marta y Karina trabajando juntas?
Volvió a su silla. Se sentó. Estaba hecho un nudo. Había corrido a Mariana por una acusación falsa. Y ahora tenía claro que había sido parte de un plan. Un plan bien hecho. Frío. Planeado. No dijo nada esa noche. Solo imprimió las capturas que necesitaba. Y al día siguiente, temprano, bajó a la cocina como si nada. ¿Dónde está Marta? Lupita lo miró confundida. Salió hace rato. Dijo que iba al mercado. Dijo a qué hora regresaba. No, patrón. ¿Todo bien? Sí, dijo él, aunque por dentro ya estaba empezando su propia guerra. Marcó a un investigador privado que usaba para cosas de la empresa. Le pidió que investigara a Karina Herrera, que consiguiera su dirección, su teléfono, su pasado, todo. Esa misma tarde, el investigador le mandó una dirección de una vecindad en una colonia cercana, una ficha laboral con datos falsos y algo más. Un archivo adjunto con un correo que Karina había enviado hace meses a otra familia para buscar trabajo. En el correo, hablaba mal de Víctor. Decía que la habían corrido por defenderse de un niño violento y que él tenía una relación inapropiada con una empleada joven. Eso fue la gota que faltaba. Víctor entendió que lo habían usado, que alguien estaba jugando con su culpa, con su miedo, y que por no confiar en Mariana, la había dejado sola, expuesta y herida. Pero ya no pensaba quedarse con los brazos cruzados. Lo que no sabía aún era hasta dónde llegaba Karina, ni lo que estaba por descubrir de su propio entorno. Mariana no se fue lejos, no podía. Su sueldo no le había dejado ahorrar mucho y tampoco tenía familia cerca. Rentó un cuartito en la azotea de una casa vieja en la colonia Doctores. El baño era compartido, la regadera apenas servía y la cama tenía un colchón, que sonaba cada que se movía, pero al menos tenía techo. El primer día que durmió ahí, se tapó hasta la cabeza. No por el frío, sino por el vacío. Había dejado todo atrás. A Julián, a una casa que empezaba a sentir suya, y a un hombre que la partió sin tocarla. Consiguió trabajo rápido en una fondita. Ayudaba a servir comidas, lavaba platos, limpiaba mesas. No era difícil, pero era agotador, sobre todo porque su cabeza no paraba. Seguía pensando en Julián. ¿Dormiría bien? ¿Volvería a cerrarse? ¿Le habrían cambiado ya la niñera? ¿Le habrían dicho que se fue por su culpa? La dueña del lugar, doña Chela, era buena gente. Le dio un colchón extra, algo de ropa vieja y hasta un suéter. No preguntaba mucho, y eso Mariana lo agradecía. Solo le dijo un día, mientras lavaban platos: a veces, lo que uno deja atrás, lo termina alcanzando, mija. No más cuida que cuando eso pase, no te agarre mal parada. Mariana solo sonrió, sin decir nada. No sabía que esas palabras le iban a retumbar tan pronto. Una noche, salió, tarde del trabajo. Ya habían cerrado la fondita, y ella se quedó trapeando. Caminó hacia la parada de camión por una calle poco iluminada. Traía la mochila al frente, los audífonos colgados pero sin música. Aprendió desde chica a no distraerse en la calle. Pasó, junto a una barda grafiteada. Al otro lado, una figura se despegó de la sombra. «Hola, niñerita», la voz la congeló. Se volteó y la vio. Karina. No traía la gorra ni los lentes. Era ella, de frente, con los ojos cargados de odio. Mariana retrocedió, pero Karina dio un paso más. «¿Qué quieres?», dijo Mariana, con la voz firme. «Quiero lo que tú me quitaste», respondió Karina sacando algo del bolsillo. Una navaja chica, oxidada pero afilada. Mariana sintió el pulso en la garganta. No gritó, no corrió. Solo levantó las manos. «No te quité nada. Yo no sabía quién eras ni qué hiciste antes». «Claro que sabías. Tú lo planeaste. Llegaste a la casa, te metiste en mi lugar, le robaste el cariño de ese niño.
y ahora te haces la inocente. Yo no planeé nada, Karina. Yo solo cuidé a Julián como él merecía. Karina dio otro paso. Mariana pegó la espalda a la barda. Ese niño estaba bien conmigo, escupió Karina. Pero nadie vio eso. Solo vieron una escena. Un maldito malentendido. ¿Y sabes qué? Pensé que si te sacaba a ti, me iban a volver a llamar. Pero no, ahora ya ni siquiera me contestan. Y es tu culpa. La navaja ya estaba a menos de 1 metro. Mariana buscó con los ojos algo, lo que fuera. No había nadie, ningún coche, ningún ruido. No tienes que hacer esto, dijo bajito. Sí tengo, respondió Karina. Y justo cuando levantó la mano, alguien llegó corriendo desde el otro lado de la calle. Un hombre, joven, alto, con una mochila negra. Agarró a Karina del brazo y la jaló con fuerza. ¡Suéltala!, gritó. Karina forcejeó, pero el tipo era más fuerte. La empujó y la navaja cayó al piso. Karina se echó a correr sin mirar atrás, perdiéndose entre los callejones. Mariana cayó de rodillas, temblando. El hombre se agachó. ¿Estás bien?, ella asintió, sin poder hablar. ¿Te hizo algo? ¿Te cortó? No me alcanzó. Él le ofreció una botella de agua. Toma, soy Alan. Trabajo aquí cerca. Vi que te seguía desde hace rato. Algo no me gustó, así que crucé cuando vi que te enfrentó. Mariana bebió un poco. El agua le bajó directo al estómago como si fuera fuego. Le temblaban las manos. Gracias. De verdad. Gracias. ¿La conocías? Sí. Trabajaba conmigo. Bueno, en la misma casa. Es una larga historia. Alan la acompañó hasta la entrada de la vecindad. Le ofreció acompañarla hasta su cuarto, pero Mariana dijo que no hacía falta. Antes de irse, él sacó un papel. Toma por si necesitas algo. Este es mi número. Ella lo guardó sin pensar mucho. Aún estaba en shock. Esa noche no durmió. Cerró con llave la puerta del cuartito, trabó la silla contra la perilla y se sentó con la mochila en el regazo. No lloró, no habló, solo se quedó despierta, pensando, sintiéndose sucia, rota, pero viva. Y al otro lado de la ciudad, en una vecindad oscura, Karina rompía cosas. Tiró una taza contra la pared. Gritó. Se arrancó el suéter. Había fallado. Otra vez. Esto no se queda así, dijo, mirando la navaja en el piso. No me voy a quedar callada. Esa perra va a pagar. Y todos los que la cubren también. A la mañana siguiente, Víctor recibió una llamada inesperada. Era de un número desconocido, pero contestó de todos modos. La voz del otro lado no fue la que esperaba. ¿Es usted Víctor Alemán? Sí, ¿quién habla? Soy Alan. No nos conocemos, pero ayer ayudé a una mujer que fue atacada cerca del Metro Doctores. Ella dijo que trabajó con usted, cuidando a su hijo. A Víctor se le fue el alma al piso. ¿Mariana? Sí. No quiso ir al hospital, pero no está bien. Se ve débil. No ha comido. Está asustada. No me dio detalles, pero pensé que debía avisarle. Víctor no perdió tiempo. Dejó lo que tenía en las manos, se subió al coche y fue directo a la dirección que Alan le mandó. Manejó como si se le fuera la vida en ello. No podía creer que la hubiera dejado sola. No después de lo que había descubierto. No después de saber que todo lo que la había acusado era falso. Sentía la culpa apretándole el pecho como un puño. Cuando llegó, subió por las escaleras oxidadas de la vecindad. Tocó la puerta del cuartito en la azotea. Nadie respondió. Tocó otra vez. Mariana, soy yo. Víctor. Desde dentro se escuchó un movimiento leve. Luego, la puerta se abrió despacio. Ahí estaba ella. Ojerosa, pálida, con una manta sobre los hombros. Tenía los ojos hinchados de no dormir, de llorar, de cargar cosas que no le tocaban.
Víctor se le quedó viendo como si la viera por primera vez. «¿Qué haces aquí? Vengo por ti. No puedo dejar que sigas sola después de lo que pasó». «¿Y qué pasó? Porque según tú yo era una ladrona, ¿no?» Víctor agachó la cabeza. Tragó saliva. «Me equivoqué. Lo siento. Me tragué una mentira sin cuestionarla. No te escuché. No te creí. Y por eso pasó esto». «Pasó porque alguien me odia», dijo Mariana con voz rota. «Porque me quiere destruir. Porque tú la dejaste entrar a tu vida antes que a mí». Él se acercó un paso. «No tengo cómo disculparme, pero sí tengo cómo arreglarlo. Ya sé quién está detrás. Karina. Tengo pruebas. Sé que estuvo en la fiesta, que entró a tu cuarto, que manipuló todo». Mariana cerró los ojos un segundo, como si por fin todo lo que intuía se confirmara. Pero eso no le quitaba el cansancio, ni el miedo. «Ayer me sacó una navaja. Si no fuera por ese muchacho, quién sabe qué habría pasado. No, puedo permitir que sigas expuesta. Te lo pido, por favor. Ven conmigo. ¿Y si vuelve a pasar? ¿Y si mañana cambias de opinión otra vez? No va a pasar. Porque esta vez voy a estar ahí. No para verte desde lejos, no para juzgarte, para cuidarte, para creerte». Mariana le quedó viendo. Por primera vez en días, sus ojos se llenaron de lágrimas que no venían del miedo, sino del alivio. Asintió, despacio. Víctor le tendió la mano. Ella dudó, pero al final la tomó. La llevó directo al hospital. Le revisaron, la presión, le curaron unos raspones en la pierna que no había querido mostrar. Le pusieron suero. No era nada grave, pero sí estaba débil, físicamente y por dentro. Mientras esperaba los resultados, Víctor no se despegó. Se sentó junto a ella en la camilla, le sostuvo la mano cuando los doctores entraban, le acomodó la almohada sin que ella lo pidiera. Era como ver a otro hombre, uno que por fin se quitaba la coraza. «¿Y Julián?», preguntó Mariana de pronto. «Desde que te fuiste, no ha sido el mismo. Llora, no come bien, no quiere que nadie lo toque. Ayer le puse tu voz grabada en su botón y se quedó mirando al techo, como si esperara que entraras por la puerta». Mariana se tapó la cara. No quería llorar otra vez, pero no podía evitarlo. «Necesita verte, y tú también lo necesitas a él», le dijo Víctor. Horas después, Mariana salió del hospital, ya más estable, pero aún agotada. Víctor la llevó de regreso a la casa. Ella se quedó viendo el portón negro. Respiró hondo antes de entrar. No sabía qué cara iba a poner Lupita, o Marta, o Julián, o el mismo silencio. Pero cuando cruzaron la puerta, lo primero que escucharon fue un chillido suave, conocido. Era Julián. Estaba en la sala, con su tablet apagada. Apenas vio a Mariana, sus ojos se abrieron como si encendieran una luz. Movió los brazos con torpeza, como queriendo alcanzarla. Presionó su botón con tanta fuerza que repitió la misma palabra 3 veces. «¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí!». Mariana corrió hacia él y lo abrazó sin pensar. Lloró, pero esta vez sin miedo. Julián la tocaba con sus manos torpes, le empujaba la cara con la nariz, le hacía ruiditos como si estuviera hablando solo para ella. Víctor los miraba desde unos pasos atrás, no dijo nada. Solo apretó los labios y cerró los ojos un segundo. Ahí, viendo a su hijo aferrado a la mujer que un día dudó, supo que no podía volver a fallarle. «Te prometo que esto no va a quedar así», dijo bajito, sin que Mariana lo oyera. Y en otra parte de la ciudad, Karina ya preparaba el siguiente paso, porque para ella, esto apenas comenzaba. Karina estuvo 3 días sin salir del cuarto. Ni al Oxxo bajó. Solo dormía, comía galletas rancias y anotaba cosas en una libreta. Nombres, horarios, rutas, momentos en los que la casa alemán quedaba sola. Estaba obsesionada. No comía por hambre,
Comía por ansiedad. No dormía para descansar. Dormía para no explotar. Lo que más le dolía no era haber fallado. Era que Mariana hubiera regresado. Lo había visto en una foto que subió Lupita por error a su estado. Julián en su sillón, con una playera de rayas, y al fondo, ella. Mariana, de nuevo en la casa. Como si nada hubiera pasado. Como si no la hubieran corrido. Como si no hubiera estado al borde de un ataque. Eso le revolvió el estómago. Karina arrancó la hoja de la libreta y la quemó en una lata de atún vacía. Se paró frente al espejo y se miró fijo. Su cara ya no era la misma. Tenía los ojos más hundidos, las ojeras marcadas, la piel sin brillo. Pero dentro de todo eso, aún quedaba algo intacto. El odio. Esa misma noche salió de la vecindad. Tomó una combi rumbo a la colonia donde vivía la familia Alemán. Se bajó a 2 cuadras de la casa. Llevaba gorra, cubrebocas y lentes. Esta vez no se iba a meter así nomás. Solo quería ver. Solo quería confirmar que Mariana estaba ahí. Y sí, estaba. A través de las rejas del portón, vio las luces del comedor encendidas. Mariana pasó cargando una charola. Luego se detuvo frente a Julián. Le tocó la frente y le dio un beso. Todo en calma. Todo en paz. Karina sintió que el pecho le ardía, que algo le quemaba la garganta. ¿Crees que ganaste?, dijo en voz baja, apretando los dientes. No he terminado contigo. Caminó por la banqueta hasta la parte trasera de la casa. No podía entrar, pero sí conocía algo que muy pocos sabían. Una barda mal sellada en la esquina del jardín. Una que ella misma usó una vez para sacar a escondidas a Julián al parque cuando nadie estaba. En ese tiempo, nadie se dio cuenta. Y ahora, pensaba usarla de nuevo. No esa noche, pero pronto. Mientras tanto, dentro de la casa, Mariana se movía con cuidado. Aunque todo parecía estar bien, no bajaba la guardia. No dormía profundamente. Siempre dejaba la puerta entreabierta y su celular cargado al 100%. Había recuperado su lugar. Sí, pero no su paz. Víctor, por su parte, mandó poner cámaras nuevas, una en la cochera, otra justo en el jardín y 2 más en los pasillos del segundo piso. También contrató a un guardia nocturno, esta vez armado. No quería más sorpresas. ¿Crees que eso la va a detener?, le preguntó Mariana una noche, mientras acomodaban a Julián para dormir. No lo sé, dijo Víctor, pero por lo menos ya no estamos solos. Mariana no respondió. Solo miró a Julián. El niño la observaba con calma. Ya no tenía esa angustia en la mirada. Volvía a apretar su mano cuando se acercaba. Volvía a buscarla con los ojos si no la veía. Y eso era todo lo que ella necesitaba para quedarse. Karina volvió a la semana siguiente, esta vez más temprano, mientras los del jardín hacían ruido con la podadora. Se escondió detrás del muro. Sacó un celular viejo y tomó fotos. Del cuarto de servicio, de la ventana de Julián, del auto de Víctor. Cada imagen era una pieza para su próximo paso. Esa noche, entró a un cibercafé. Usó una cuenta falsa y mandó un correo anónimo a la policía. En la casa del empresario Víctor Alemán hay una trabajadora ilegal. No tiene documentos en regla. Investíguenla. Adjuntó una foto del currículum antiguo de Mariana, donde había un error de 1900, dirección que parecía sospechoso. Sabía que eso, aunque no fuera real, levantaría dudas. No quería destruirla de frente. Quería verla perderlo todo, poco a poco, como a ella le pasó. Pero algo más se cocinaba en la mente de Karina. Una noche, mientras caminaba por el tianguis, se encontró con un tipo que conocía de años atrás. Le decían el pana. Trabajaba haciendo favores turbios, desde pasar recados hasta asustar a quien se necesitara. Se le acercó y le soltó la idea. ¿Cuánto me cobras por entrar a una casa, asustar tantito, mover cosas, sin dejar huella? Depende. ¿Qué tan rica es la casa?
Muy. ¿Y qué quieres que haga? Nada grave. Solo que piensen que pueden perderlo todo si siguen jugando conmigo. El pana sonrió. Ya había entendido. Eso se hace. Tú nomás dime cuándo. Karina lo miró, con una calma que asustaba. Muy pronto. Y así, mientras la casa volvía a llenarse de vida, con Julián más tranquilo, con Víctor intentando sanar, y Mariana volviendo a creer, en la calle se estaba armando una tormenta que iba directo hacia ellos, una que nadie estaba preparado para enfrentar. Eran las 2 de la madrugada cuando Mariana despertó con una sensación rara. No había un ruido fuerte. No fue una pesadilla, fue algo más extraño. El silencio. Un silencio que no era normal en esa casa. No se oía el tic-tac del reloj del pasillo. No se oía el motor suave de la silla de Julián, que siempre vibraba un poco cuando el niño se movía. No se oía nada. Se sentó en la cama con el corazón latiendo fuerte. Se puso los zapatos sin amarrárselos y salió rápido al pasillo. Todo estaba a oscuras. Solo una luz tenue venía desde el cuarto de Julián. Caminó con cuidado. La puerta estaba entreabierta. Empujó despacio. La cama estaba vacía. El botón de comunicación de Julián, tirado en el suelo. La sábana arrugada. La tablet encendida pero en pausa. Y ninguna señal de él. «Julián», gritó en seco. Bajó corriendo las escaleras, tropezando con la alfombra. Abrió la puerta de la cocina, nada. Entró al cuarto de lavado, vacío. Corrió al jardín. Fue ahí donde vio una figura cruzando hacia la parte trasera, cargando algo, envuelto en una manta azul. Solo una persona sabía lo que esa manta significaba. Solo alguien con odio y memoria. «Karina», gritó. La figura volteó solo un segundo. Luego se metió por el hueco de la barda. Mariana salió disparada tras ella, sin pensar, sin planear nada. Saltó el muro como pudo. Se raspó el brazo. Se llenó las piernas de polvo, pero no paró. Del otro lado, Karina ya estaba metiéndose en una vieja camioneta negra. Mariana llegó, justo cuando arrancaba. Se le aventó a la puerta del copiloto y la abrió sin pensar. «Bájalo, te lo advierto». Karina pisó el acelerador y la camioneta se sacudió. Mariana cayó de espaldas al pavimento, pero se levantó al instante. Corrió detrás del vehículo por unos metros hasta que el cuerpo ya no le dio. En la esquina, un taxi venía bajando. Le hizo señas como loca. El chofer frenó de golpe. «Sigue esa camioneta. Llevan a un niño. Por favor, no me preguntes nada». El chofer dudó solo un segundo, pero luego aceleró. La camioneta de Karina no iba rápido. Parecía más bien que buscaba ganar tiempo, como si quisiera que Mariana la siguiera. Y entonces, todo tuvo sentido. Esto no era solo un secuestro. Era una trampa. El taxi la siguió por 3 calles hasta que la camioneta se metió en una zona de bodegas abandonadas. Mariana bajó antes de que el coche pudiera frenar por completo. «Espérame aquí. Si en 5 minutos no regreso, llama a la policía». «¿Estás segura?» «No, pero ya estoy aquí». Corrió hasta la última bodega, que tenía una puerta metálica, apenas cerrada. La empujó y entró. Oscuridad total. Olor a humedad. El piso crujía bajo sus pies. «Karina», dijo con fuerza, «ya basta. Esto no es un juego. Él no tiene la culpa». Una lámpara se encendió desde un rincón. La luz le dio de lleno a Julián, que estaba sentado en una silla, amarrado con una sábana, pero sin señales de violencia. Estaba despierto, con los ojos abiertos como platos. Tenía la respiración agitada. «Tranquilo, Juli. Ya vine por ti», dijo Mariana, sin quitar la vista del niño. «Eso es lo que haces siempre, ¿no?», dijo Karina, apareciendo detrás con una lámpara en la mano. «Salvar. Quedar como la buena, la dulce, la que todo lo puede». «Esto ya se te fue de las manos», le dijo Mariana, avanzando un paso. «¿Sabes qué es lo peor? Que ni siquiera hiciste algo grave. Solo apareciste. Yo llevaba meses en esa casa,
Años haciendo todo lo que se me pedía. Aguantando berrinches, noches en vela, señoras que trataban como basura. Y un día llegas tú, con tu cara de «yo entiendo todo» y me quitan todo. No te lo quité yo, ¿te lo quitaste tú sola? ¿O ya se te olvidó lo que le hiciste a Julián? Karina la miró con los ojos encendidos. Ese niño me gritó, me mordió. Yo solo reaccioné. Nadie quiso escucharme. Yo sí te estoy escuchando ahora, pero no. Así, no con esto. Lo que estás haciendo va a arruinar tu vida. ¿Y la mía no está arruinada ya? Silencio. Mariana no supo qué decir. ¿Sabes qué es lo más irónico? Siguió Karina. Que tú y yo no somos tan distintas. También perdiste a alguien. También sabes lo que duele. Sí, pero por eso mismo no puedo dejar que tú causes más dolor. Mariana dio otro paso. Karina levantó la lámpara, dudando. Por primera vez se notaba que no estaba segura de qué hacer. Devuélvemelo. Ya. Podemos terminar esto antes de que sea peor. Karina bajó la mirada hacia Julián. El niño la veía fijo, no con miedo, con algo más fuerte, como si entendiera lo que estaba pasando, como si le pidiera que parara. Y fue eso, justo eso, lo que rompió algo en ella. Vete, le dijo a Mariana, llévatelo. Mariana corrió hacia Julián, desató la sábana con manos temblorosas y lo abrazó. El niño se aferró a ella como nunca antes. Karina se sentó en el suelo, agotada. Ya no dijo nada más. ¿Vas a entregarte?, preguntó Mariana desde la puerta. Ya no tengo a dónde ir. En ese momento, se escucharon sirenas acercándose. El taxista había hecho su parte. Mariana salió cargando a Julián como pudo, con la ayuda de un policía que llegó corriendo. Volteó una última vez hacia adentro. Karina seguía sentada, con la cabeza baja, esperando lo inevitable. Y en el rostro de Julián, por primera vez desde que todo empezó, había algo que se parecía mucho a la calma. La estación olía a humedad, como a papeles viejos mojados. A Mariana le dolía el cuerpo entero, pero no quiso irse sin hablar con Karina. Sabía que ya la tenían en custodia, que no podía escapar. Pero también sabía que a veces lo que queda pendiente en la cabeza duele más que cualquier golpe. Pidió permiso para verla. Un agente joven dudó, pero Víctor apareció justo en ese momento y habló con el encargado. Le firmaron una hoja, y 5 minutos después, Mariana cruzó una puerta gris con una ventana sucia y entró a la pequeña sala de entrevistas. Karina estaba sentada con las manos esposadas sobre la mesa. Se veía más flaca, más cansada. Pero su mirada seguía firme. No la saludó, no se movió, solo la miró. Mariana se sentó frente a ella sin decir nada al principio. Apoyó las manos sobre las piernas y respiró hondo. «Solo vine a escuchar lo que tengas que decir», dijo sin rodeos. Karina se rió, pero fue una risa amarga, seca. «¿Y qué crees que tengo que decir? ¿Una disculpa? ¿Una explicación? ¿Un no fue mi intención? No lo sé. Pero no me voy de aquí hasta que lo diga tu boca. No por mí. Por Julián. Porque ese niño no entiende lo que pasó. Pero sí va a sentir lo que viene. Y quiero poder mirarlo a los ojos sin dudas». Karina bajó la mirada por primera vez. Se quedó en silencio unos segundos. «Yo no nací mala», soltó de pronto. «No quería hacerle daño a nadie. Cuando entré a esa casa, de verdad pensé que era mi oportunidad, que por fin podía tener algo estable, un lugar, gente que me viera». «¿Y por qué lo echaste todo a perder?» «Porque nunca me sentí parte. Porque por más que hiciera, nadie me agradecía nada. Porque me gritaban si algo se derramaba. Porque trataban a Julián como un mueble y a mí como una sombra. Y un día el niño me mordió. Me dolía la cabeza, me acababan de regañar y reaccioné mal. Lo tomé del brazo y le grité. No lo golpeé, pero lo sacudí fuerte.
¿Y alguien te vio? Karina asintió. Sí, Marta. Ella fue la que lo dijo todo, y Víctor no preguntó. Solo me corrió. ¿Y por eso todo esto? No por eso. Fue cuando vi que te metiste a la casa, con esa cara limpia, con tu mochilita de escuela, y todos de pronto te trataban como si fueras un ángel. Eso fue lo que no soporté. Mariana no dijo nada. Solo la dejó hablar. Quería que te vieras como lo que me hicieron ver a mí, como un problema. Quería que dudaras de ti, que pensaran mal de ti. Quería que te fueras. Pero no pensé. Se le quebró un poco la voz. No pensé que me iba a ir tan lejos. Con el niño no. A él nunca quise hacerle daño. Pero se lo hiciste. A él, a mí y a ti misma. Karina apretó los dientes. Solo quería que alguien entendiera que yo también tenía dolor. Mariana se le quedó viendo en silencio. Ya no había rabia en ella, solo una tristeza enorme. Yo sí lo entiendo, dijo. Al fin. Pero eso no te da derecho a destrozar la vida de otros. ¿Sabes cuántas veces me sentí invisible también? ¿Cuántas veces tuve que limpiar vómito, lágrimas, babas, sin que nadie dijera gracias? ¿Cuántas veces me rompí cuidando a alguien que ni podía decir mi nombre? Karina la miró con los ojos húmedos, pero no lloraba. Entonces, ¿por qué tú aguantaste y yo no? Porque aprendí que el dolor no se cura haciendo daño. Se cura entendiendo que no somos los únicos que lo sentimos. Se cura dejando de culpar a los demás. Silencio. Karina respiró profundo. Bajó la cabeza, y ahí, sin mirarla, soltó por fin lo que tenía atragantado desde hacía mucho. Yo también tenía un hermano con discapacidad. Lo cuidé hasta que murió. Pero yo sí lo dejé solo una vez. Solo una. Me fui a una fiesta. Tenía 15 años. Pensé que nada pasaría. Que mamá volvería a tiempo. No volvió. Murió atragantado con su propia saliva. Mariana se quedó helada. No lo esperaba. Desde entonces, todo lo que veo me recuerda a eso. Lo que no hice, lo que no estuve. Por eso me metí a la casa. Por eso me obsesioné. Porque quería una segunda oportunidad. Pero terminé haciendo lo mismo. Dañando. Mariana sintió que algo se rompía también dentro de ella. Esa confesión, tan cruda, tan dolorosa, ya no era para justificar. Era una herida abierta. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó en voz baja. Lo que tenga que pasar. Ya no tengo fuerzas para seguir corriendo. En ese momento entró el agente. Se acabó el tiempo. Mariana se levantó. Caminó hasta la puerta, pero antes de salir, volteó. No sé si merezcas perdón, pero si mereces enfrentar lo que hiciste. No más mentiras. No más excusas. Karina asintió sin mirarla. Mariana salió de esa sala sin voltear atrás. Sentía que algo se cerraba, como si una puerta que llevaba años abierta por fin se hubiera trancado, no con alegría, con una mezcla de dolor, alivio y vacío. Víctor la esperaba afuera. Le ofreció su mano. Mariana la tomó, y salieron juntos del edificio, dejando atrás la parte más oscura de la historia. El juicio fue más rápido de lo que todos pensaban. Karina aceptó los cargos desde el principio: secuestro, allanamiento, intento de agresión, amenazas, todo. No pidió abogado privado. Le asignaron uno de oficio, y ella solo dijo que no quería alargar las cosas. Estaba cansada. No negó lo que hizo, pero tampoco se justificó. Habló con frialdad, como si ya supiera que ese era su destino. Mariana no asistió el primer día. Se quedó con Julián en casa, tratando de mantener la rutina, tratando de olvidar todo lo vivido. Pero Víctor sí fue. Llevaba el rostro tenso, la mirada fija. Había visto muchas cosas duras en su vida, pero nunca había sentido algo tan personal. Fue en el segundo día cuando todo explotó. Una de las pruebas que presentó la fiscalía fue un mensaje recuperado del celular de Karina.
un audio que ella mandó por WhatsApp semanas antes del secuestro. Era corto, pero revelador. Ya entré, a su cuarto. La dejé justo donde dijiste. Esto va a estallar. Prepárate. El juez hizo una pausa. Todos en la sala se miraron. El fiscal apretó los labios. La perito en informática dictaminó que el mensaje fue enviado desde el número de la acusada al número de Marta Gutiérrez, dijo el fiscal. Víctor se quedó helado. ¿Qué dijo? Le susurró a su abogado. Que Marta estaba involucrada. A los pocos segundos, uno de los agentes que estaba presente salió del juzgado y regresó con Marta, esposada. Iba con la cabeza baja, sin oponer resistencia. Mariana se enteró por el noticiero en el celular. Estaba sentada en el sillón junto a Julián, quien jugaba con sus botones, cuando leyó la noticia. Revelan complicidad interna en caso Alemán. Exempleada clave también será procesada. Sintió que se le iba el aire. No por sorpresa, sino por decepción. Lo había sospechado desde hacía tiempo. Marta siempre fue rara con ella. Fría, seca. Pero nunca pensó que llegaría tan lejos. Víctor volvió a casa esa noche sin hablar mucho. Entró directo a la cocina. Se sirvió un vaso con agua y se quedó ahí, sin moverse. ¿Es cierto?, le preguntó Mariana desde la puerta. Él asintió. Trabajaban juntas. Karina le prometió que, si la ayudaba a sacar a la niñerita, ella le conseguiría un nuevo puesto en otra casa rica. Marta se sintió desplazada desde que llegaste. Pensaba que tú querías quitarle su lugar de confianza. Nunca quise eso. Lo sé. Pero ella nunca lo vio así. Se sentaron los dos a la mesa. Julián dormía arriba. ¿Y tú cómo estás?, preguntó ella mirándolo de frente. Siento que no conozco mi propia casa, a mi gente, que todos estos años estuve ciego. No estabas ciego, estabas solo. Y cuando uno está solo por mucho tiempo, deja que otros decidan por uno. ¿Tú lo sabías? Lo sospechaba. Marta nunca fue clara conmigo, pero tenía tantas cosas encima que no me detuve a armar el rompecabezas. ¿La odias? No, pero me duele, porque yo le hablaba con respeto, le ofrecía ayuda, y mientras tanto, ella me estaba clavando el cuchillo por la espalda. Víctor no supo qué decir. La miró con los ojos llenos de culpa. Te juro que nunca más voy a dudar de ti. No me lo jures, demuéstramelo. En el juzgado, Karina no defendió a Marta. Cuando el juez le preguntó si quería declarar sobre su cómplice, solo dijo: ella se ofreció sola, yo nomás aproveché. Marta, en cambio, no dijo una sola palabra, ni para defenderse, ni para negar. Solo escuchó la resolución con la cara pálida. La sentenciaron a prisión preventiva. El juicio continuaría, pero ya no podían salir. No había fianza, no por lo que hicieron, sino por cómo lo hicieron. Después de todo, no era solo un robo, ni un pleito de trabajadoras. Era el secuestro de un niño con discapacidad. Un caso que había salido en todos los medios, que había sacudido a la familia Alemán desde lo más hondo. Víctor no volvió a hablar de Marta. No la mencionó, no la recordó. Era como si la hubiera borrado de su historia. Pero Mariana sabía que por dentro, ese tipo de traición no se olvidaba fácil. Cuando alguien te falla desde adentro, desde donde más confías, te deja una marca que no se ve, pero arde. Y en medio de todo, Julián fue el único que siguió sonriendo. Quizá porque no entendía el caos, o quizá porque él sí sabía, de alguna forma, que lo peor ya había pasado. El traje caro ya no estaba. El reloj lujoso tampoco. Víctor ahora se ponía camisas sencillas, jeans cómodos y tenis sin marca. Dejó de ir a tantas juntas, de revisar correos a la medianoche, de responder llamadas con el ceño fruncido. Algo cambió en él, algo fuerte. Y no fue de golpe, fue poco a poco. Fue cuando Mariana regresó. Fue cuando Julián volvió a mirarlo a los ojos.
Fue cuando entendió que lo más valioso que tenía no estaba en sus hoteles ni en las cuentas bancarias, sino en su casa, en la sala, en esa silla de ruedas que se movía cuando alguien le hablaba con amor. Ahora se despertaba temprano, no para revisar cotizaciones, sino para ver cómo Mariana le daba de desayunar a Julián. Se le quedaba viendo sin que ella se diera cuenta, como si intentara aprender. Y sí, estaba aprendiendo. Cómo hablarle, cómo calmarlo, cómo entenderlo sin palabras. Mariana no se lo enseñaba con teorías, sino con el ejemplo, y él, por fin, estaba prestando atención. Un día se animó a quedarse solo con el niño por media hora. Mariana salió al mercado y él dijo: «Déjamelo, yo puedo». Lo sentó en su silla, le puso un audiolibro y le contó un chiste malísimo. Julián no rió, pero hizo un sonido agudo, como un suspiro largo. Para Víctor fue como si le hubieran dado un trofeo. En la casa se respiraba diferente. Lupita volvió a cantar mientras cocinaba. Las plantas del jardín, que antes estaban medio secas, empezaron a florecer porque Mariana las regaba todos los días. Hasta el guardia de la entrada traía mejor cara. Y es que, cuando las cosas buenas pasan de verdad, se nota, se siente en el aire. Julián también dio un cambio enorme. Mariana lo llevaba 2 veces por semana a una terapia nueva, con una especialista que usaba tecnología adaptada. El niño aprendió a usar una tableta con movimientos de ojos. Al principio solo seleccionaba colores. Después empezó a elegir frases. Un día, mientras ella le preguntaba qué quería de cena, él eligió: sopa. Mariana se aguantó las lágrimas. No por la sopa, sino porque por fin podía responder. A su manera. A su ritmo. Los botones que antes eran solo sonidos, ahora tenían palabras, y Julián las usaba con intención. Si algo no le gustaba, decía: basta. Si quería más jugo, decía: quiero. Y cuando Mariana lo abrazaba, apretaba el botón que decía: aquí. Una tarde, estaban los 3 en el jardín. Víctor regaba las plantas. Mariana le hacía ejercicios con una pelotita a Julián. El niño estaba tranquilo, moviendo los dedos, mirando el cielo. De pronto, Mariana preguntó sin pensarlo: ¿te acuerdas de tu mamá, Julián? El niño se quedó quieto. Mariana pensó que no respondería, pero presionó el botón que decía sí. Después de unos segundos, buscó con los ojos otro botón. Mariana lo ayudó, apretó uno más. Extraño. Víctor se acercó y se agachó junto a él. No dijo nada, solo lo abrazó fuerte. No lo hacía muy seguido, pero ese momento lo ameritaba. Mariana los miró desde donde estaba, y sin decir nada, entendió que Julián estaba avanzando. No solo físicamente, estaba soltando cosas, estaba sanando también. Esa noche, mientras recogían los platos, Mariana puso su playlist favorita. Música tranquila, voces suaves. Víctor se acercó y le preguntó: ¿te gusta vivir aquí? Ella lo miró de reojo, sorprendida. ¿Vivir? Pensé que solo estaba trabajando. No, tú ya no estás trabajando. Tú estás siendo parte. Mariana bajó la mirada. Le dio pena, pero también alegría, porque por fin alguien la veía como más que una empleada. Gracias, dijo sin adornos. Él la miró como pocas veces, con calma, con respeto, con cariño. Gracias, a ti por enseñarme todo lo que no sabía. Después de eso, nadie más lo dijo con palabras. No se firmó ningún contrato, no se habló de novios, ni de planes de boda. Pero todo el mundo lo notaba. Mariana era parte de esa familia. Porque cuando una persona llega, cura, aguanta y se queda, ya no es una visita. Es hogar. Un nuevo comienzo no siempre se anuncia. A veces solo llega en silencio, en medio de un desayuno, de una tarde de terapia, o de una canción que suena bajito mientras se lava la loza. Y aunque todavía faltaban muchas, cosas por descubrir, por hablar, por sanar, por primera vez nadie quería huir.
Era un sábado por la tarde. Había llovido, y el aire olía a tierra mojada. Mariana estaba sola en la casa. Víctor había salido a una junta corta, y Julián estaba en su siesta. Ella aprovechaba para organizar un mueble del estudio que llevaba meses sin tocarse. Víctor se lo había prometido 1000 veces a sí mismo. Luego lo arreglo. Pero ese luego nunca llegaba. Hasta ahora. Mariana sacaba carpetas viejas, papeles de la empresa, sobres con recibos, hasta fotos de las primeras construcciones de los hoteles. Nada importante. Hasta que vio una caja de madera con una tapa corrediza. No tenía nombre ni etiqueta. Pesaba más de lo que pensaba. La colocó sobre el escritorio y la abrió con cuidado. Había varias cartas, algunas postales, recortes de periódico, y en el fondo, un folder con el logo de la Fundación Sofía Alemán. Eso le llamó la atención. Lo abrió despacio. Eran documentos de donaciones a hospitales, fotos de eventos, listas de pacientes y niños atendidos en programas especiales. Ahí fue cuando se le fue el alma al suelo. Vio una hoja con el encabezado del Hospital General de Iztapalapa. Año 2017. Proyecto: apoyo a familias con niños con discapacidades motrices severas. Abajo venía una lista con nombres, fechas y diagnósticos. Mariana pasó el dedo por la hoja, hasta que encontró uno que la paralizó. Esteban Rivas Camacho. Fecha de ingreso: 16 de abril. Fecha de alta: 18 de abril. Condición: parálisis cerebral severa. Estado: fallecido. Su hermano. La mano le temblaba. Se sentó de golpe. Le costaba respirar. Volvió a leer el encabezado. Ese hospital había sido apoyado por la Fundación de Sofía, la esposa de Víctor. Es más, la hoja tenía una nota al pie. Estudios cubiertos al 100% por la Fundación, como parte del nuevo programa piloto. Su hermano fue parte de ese programa. Mariana se quedó en silencio, conectando todo. El día que Esteban murió, ella lo llevó al hospital con su mamá. Nunca supieron quién pagó esa cuenta. Las enfermeras solo dijeron: ya está cubierto, lo autorizó la Fundación. Ella no preguntó más. No le importaba. Solo quería que lo atendieran. Y ahora, años después, estaba viviendo en la casa del hombre que formó parte de esa historia. No sabía si sentir rabia, tristeza o simple sorpresa. Guardó el folder. Lo cerró. Lo dejó exactamente donde lo encontró. Subió a su cuarto. Se sentó en la cama y se quedó viendo al techo como si buscara respuestas allá arriba. Víctor llegó 1 hora después. Mariana no lo saludó con la misma energía de siempre. Él lo notó de inmediato. ¿Estás bien? Sí, respondió bajito. ¿Pasó algo? Encontré algo en el estudio. Él frunció el ceño. ¿Qué? Un archivo viejo, de la Fundación. ¿Y? Esteban estaba en la lista. Víctor se quedó mudo. Se le borró la expresión. Mariana lo miró directo. ¿Tú sabías? No, te juro que no. Esa parte la manejaba toda Sofía. Ella organizaba los apoyos, las donaciones, los programas con los hospitales. Yo solo firmaba. No leía los nombres. Pero tú la apoyabas. Claro. ¿Y si hubiera sabido que tu hermano estaba ahí? Hizo una pausa, tragando saliva. Si hubiera sabido eso, no te habría dejado pasar por nada de lo que pasaste sola. Mariana respiró hondo, bajó la mirada. No te estoy reclamando, solo necesitaba decirlo, porque cuando vi esa hoja, todo se revolvió. No sé si estoy en esta casa por casualidad o por algo más grande. No fue casualidad, dijo él sin pensarlo. No después de todo lo que hemos vivido. No después de todo lo que has hecho por Julián. Por mí. Ella se levantó. Caminó hasta la ventana. Llovía otra vez, despacito, como si el cielo también soltara algo guardado. ¿Te duele saberlo? No, me da paz, respondió, girándose hacia él.
porque ahora entiendo por qué sentí que debía quedarme cuando vi a tu hijo. Fue como si Esteban me empujara, como si me dijera, aquí sí puedes hacer algo. Y tenía razón. Se quedaron en silencio. Él se acercó, despacio. No la tocó, no la apuró. Solo le habló con voz suave. ¿Sigues queriéndote quedar? Ella lo miró. No sonrió, pero asintió. Sí, más que nunca. Esa noche, Julián apretó su botón 3 veces. Primero, aquí. Luego, quiero. Y al final, mamá. Mariana lo miró sorprendida. No sabía si era un error, si fue casualidad. Pero él repitió, mamá. Celepú. Llenaron los ojos de lágrimas. Lo abrazó con fuerza, temblando. No era su hijo, pero él la sentía como si lo fuera. Y en ese momento, no había nada más que entender. Víctor los miró desde el pasillo, con los ojos húmedos. Y ahí terminó, todo. No como una historia perfecta, sino como una historia real, donde lo más duro se enfrentó, lo más escondido se dijo, y lo más importante se eligió.